Los Hey, gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 y el metano, los causantes del cambio climático, descarbonizar, producir menos CO2, misión Hey, acciones para reducir la huella de carbono, Heimer, el que hace Misión Hayes, Play Hey, donde la gente actúa y dialoga para mitigar la emergencia climática. Que quizá es un problema en sí, el cómo concebimos los seres humanos la ganadería, que quizás no es una cosa necesaria, pero también podríamos hablar incluso, ya ha pasado el tiempo, a lo mejor quizá no ahora, pero podríamos hablar de los nuevos modelos que salen de cómo generar carne a través de células madre y cosas así, si eso tendría un impacto medioambiental distinto por la prácticamente cero emisiones de metano que generaría el hecho de poder producir carne en un laboratorio, y en ese caso si sería óptima para su consumo o no. Vale, bueno, como estábamos presentándonos y demás, yo, bueno, decir que soy Carlos, soy también de Sevilla, me dedico a la contabilidad y demás. Mi dieta, al igual que la de Miguel y María, es tradicional. Yo como carne, quizás no todos los días, pero sí a menudo. Y bueno, es verdad que de un tiempo atrás pues estoy intentando reducirla y ver cómo poder sustituir esa carne, porque creo que es verdad que la generación de este alimento tiene un impacto bastante negativo en el medio ambiente. Entonces, bueno, me gustaría que aquí hablásemos un poco del tema y ver también cómo podemos sustituir esa proteína que nos aporta la carne para, bueno, para no desfallecer y para seguir manteniendo la energía que necesitamos para llevar el día a día tan duro que llevamos, ¿no? Y nada, solo eso. Sí, María, que has levantado la mano. que sí, es verdad que Carlos y yo intentamos reducir un poco ese consumo, ¿no?, de carne, y sé que lo notamos un montón porque no metimos, digamos, lo eliminamos, pero no buscamos alternativas. Entonces sí que es verdad que perdimos un montón de peso. Pues yo me llamo Ian, soy activista, soy vegetariano. Vale, yo estudio economía y hago algo de activismo. Bueno, yo he estudiado arte dramático, pero sí que estoy también muy interesada en este tema. Sí que como carne, pero no mucha, la verdad. A lo mejor una vez a la semana. Y creo que lo complemento bastante bien con otros alimentos porque no noto ni cansancio, ni he bajado de peso ni nada. También es verdad que durante toda mi vida, o sea, que siempre he comido carne, pero nunca todos los días. Entonces, a lo mejor no he notado esa bajada de peso como alguien que come más a menudo y de repente deja de comer. Federico, si querías comentar algo más, como iba con retraso y me he puesto a hablar, te dejo la palabra. Sí, por no hackearme de mi propia propuesta. Yo sé que luego la gente se ríe cuando se inventan los palabrejos y tal. Yo soy flexitariano, que lo que quiere decir es básicamente que en mi día a día no como carne, pero sí que en algunas situaciones por cuestiones sociales o las que sean no me cierro a ello, o sea que termino comiendo carne a lo mejor 1 o 2 veces al mes, más o menos. Entonces, lo primero de todo quería hacer distinción entre vegetarianismo y veganismo, ¿no? Dado que íbamos a hablar de dietas,
Entonces, vegetarianismo es la práctica de la abstención del consumo de carne y que puede incluir o no la abstención de derivados resultado de la explotación de animales. Y quería hacer mención especial al veganismo porque hoy tenemos, no quiero decir ni la suerte ni la pena de que no haya ningún vegano, por lo que parece, ninguna persona vegana, pero que veganismo generalmente lo solemos referirnos a ella como meramente una dieta, pero no es una dieta nada más, ¿no? O sea, el veganismo implica toda una cuestión ética y moral que en última instancia se reduce más o menos al antiespecismo, ¿no? La idea de que los animales tienen derechos y que por tanto está mal asesinarlos y comérnoslos y todo eso. Vale, esto más o menos se entendió. Entonces, y por lo tanto, el flexitarianismo o el veganismo formarían parte de las dietas vegetarianas o, entendidas de otro modo, las dietas basadas en vegetales. Sí, es eso, que nosotros... Miguel nos preguntaba por la pérdida de peso tan grande que tuvimos y es verdad que llevábamos un día a día bastante físico y demás y dejamos de un día para otro de consumir carne y es verdad que yo lo noté bastante, quizás un poco menos, pero yo pude perder 6 o 7 kilos en 3 semanas y yo soy bastante, la verdad que lo noté bastante. Y es verdad que como no estoy muy introducido en este mundo todavía y no me he propuesto realmente llevar a una dieta vegetariana, pues no sabía con qué alternativas complementar mi dieta para no perder tanta proteína y para no perder tanta energía, porque me sentía realmente cansado y perdí mucho peso, la verdad. Perdí bastante peso. Explica que nosotros realmente no fue una propuesta el cambiar nuestra dieta de un día para otro, ¿no? Sino que lo conllevaba un poco lo que estábamos haciendo. Los buffs, pues te vas moviendo por granjas y un poco comes lo que come pues la persona que dirige aquello, ¿no? Entonces, la mayoría de los sitios sí que es verdad que eran vegetarianos o incluso veganos, adaptábamos a su dieta, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco ese cambio tan drástico. Es verdad que me interesa un poco esta conversación para ver el impacto que tiene el consumo de carne en lo que son los gays, ¿no? Así que a ver si Federico puede darme algún dato más y convencerme. Vale, antes de que pase Federico a dar los datos que había propuestos, creo que Damián había pedido la palabra, así que pasamos a Damián y después vamos con Federico para ver todos los datos. Vale, pues yo iba a decir dos cosas. La primera, que a la hora de prescindir de un alimento, pues siempre hay que complementarlo con otro, ¿no? Que no es solo dejar de comer carne per se, sino dejar de comer carne y comer otra cosa, porque si no, evidentemente, si quitamos pero no sumamos, pues al final perdemos peso e incluso podemos llegar a tener alguna anemia o yo qué sé, o carencia vitamínica de lo que sea. Yo simplemente... o sea, vegetariano no quiere decir no comer ni queso, ni leche, ni huevos, ni estas cosas. Entonces, por ejemplo, los huevos tienen bastante proteínas, las leches, si tomas leche, pues también lo puedes complementar por ese lado, el queso lo mismo, y luego tienes el tema de las legumbres, garbanzos, judías y todas estas cosas. Y en realidad es divertido porque aprendes un poco a cocinar, vas viendo otros alimentos que a lo mejor no consumías antes, diferentes maneras de hacer cocina, de disfrutar un poco la alimentación, ¿no? Porque creo que no es solo el hecho de que comemos mucha carne, sino que no le damos valor a la comida en general que tenemos, ¿no? Y eso es lo que pasa con el modelo que tenemos ahora mismo convencional de ganadería intensiva, que es vamos al supermercado, compramos el filete, no sabemos de dónde viene y evidentemente pues eso tiene sus consecuencias para el medio ambiente y también para nosotros mismos. Entonces, lo guay del ecologismo es como saber encajar, no solo hay que, el planeta hay que salvarlo porque se muere, sino también salvarnos un poco a nosotros mismos de esta desidia de coger y bueno, y vivo porque tal, y tengo dinero y lo gasto en lo que quiero y pues si hay comida pues me la como y si no hay no me la como y yo qué sé, papas fritas, pues venga, me como las papas fritas, una Coca-Cola, pues me tomo la Coca-Cola. Al final es como una especie de círculo vicioso en el cual nos metemos nosotros y no valorizamos lo que tenemos
tenemos y al mismo tiempo estamos perjudicando al medio ambiente. Y luego por el otro lado quería decir que volviendo a lo que habían dicho la carne de laboratorio y todas estas cosas, me parece una alternativa bastante sofisticada y puede estar bien, pero es como otra serie de cosas que hay, ¿no? Es como el tema de las pajitas, que dice, no, porque ahora hay pajitas con fibra de cebolla, que la coges, la tiras al campo y crece una cebolla, y al final llenamos toda España de cebollas porque todo el mundo usa pajitas de cebolla, y gente que antes no usaba pajitas empieza a comprar pajitas para coger y tirar las pajitas y que salga una cebolla, ¿no? Pues al final incluso lo que puede fomentar este tipo de alternativas es que gente que comía menos carne termine comiendo más carne. Y ya existe alternativas actuales sin necesidad de inventar cosas en laboratorio, como agricultura regenerativa, el hecho de gestionar bien, o sea, no comer carne todos los días y cualquier carne, sino ver dónde vienen los productos, si son de aquí, tratar de participar en el proceso de consumo y nada de eso. Y luego pensar también en el tema de las patentes, que es lo que pasa con las vacunas, de la centralización del proceso productivo de la carne, ¿no? Que si está en un laboratorio y luego no creo que haya un laboratorio en cada provincia o no sé, incluso en cada comunidad autónoma, entonces tendría que ser un laboratorio que estuviese mandando esa carne a distintos lugares. Eso añadiría evidentemente efectos de gases de efecto invernadero, ¿no? Y el tipo de agricultura más tradicional que teníamos, del pastor que saca sus cabras y tiene un pastoreo bien gestionado, pues incluso puede ser beneficioso para la tierra. O sea, no es prescindir de la carne, sino prescindir del modelo que tenemos ahora. Y ya paro de hablar. Creo que ya he hablado por toda la sesión, en realidad. Vale, Miguel, ¿tenías alguna pregunta antes Justo. de empezar con los datos y darle la palabra a Federico? ¿O es que no sé si dar los datos antes o quería seguimos aportar con una estas cosa, pero lo que preguntas y vean. los damos después? O... No, porfa, Miguel. Dale. Vale, Vale, pues en cuanto puedes a lo que hablar, decía Miguel. él, empiezo por lo segundo que ha empezado a decir. Vale, gracias. Empiezo por lo segundo que empezabas a comentar. El tema que dices obviamente el problema que hay aquí es que vayas a un supermercado, te valga 2 pavos una pechuga de pollo. Ese es el problema, obviamente. Porque si fuera como antes, que la carne tuviera mucho más valor económico y tal, la gente, por pura inercia, ya tendría que sí o sí pensar otras alternativas. Eso está claro. Si fuera realmente tan costoso comer carne como antiguamente, no se comería tanta y ya está, sería facilísimo. Entonces sí que estoy de acuerdo que el problema reside un poco en eso, en poder ir a un supermercado, te compras ya la pechuguita fileteada y vuelta, ¿sabes? Obviamente, ¿no? Pero el tema también es que justo lo que comentaba del laboratorio y tal, no es por el tema de tanto de cambiar eso, sino por el tema de reflexionar sobre las implicaciones éticas que tiene la carne, si las tiene per se o son un constructo que tenemos de ahora mismo en la ganadería que tenemos a día de hoy, ¿no? Eso lo comentaba en el tema anterior, pues de la comparación de ahora con hace 100 años, ¿no? Pero realmente ese tema a lo mejor es ya muy loco, entonces te tomo también lo primero que contabas. Y hablas, por ejemplo, también de los gases de efecto invernadero que podría causar el transporte de la carne por a lo largo de España y tal. Pero yo os pregunto, ¿dónde se marca el límite de la ética del consumo? Porque si yo soy vegetariano, por ejemplo, pero consumo aguacates que vienen de Bolivia, y estoy generando un montón de gases de efecto invernadero, a lo mejor debería también éticamente decir, yo renuncio a consumir estos aguacates y voy a consumir solo cosas de España. Pero ya, incluso puedes acotar más éticamente, decir, coño, pues es que yo voy a consumir solo cosas de mi provincia. Es decir, ¿dónde marcamos ese límite y por qué ese límite está en la carne? Porque normalmente ese límite está en la carne a nivel más ético, no tanto a nivel medioambiental, ¿no? A pesar de todas las cosas, todas las implicaciones medioambientales que tienen. No sé qué opinan de este tema, si quieren decir algo. María, sí, Yo querías hablar. tengo muchísimas ganas de... Federico. Vale, pues, Federico. O sea,
sería hacer como medio bloque de transición y en plan empiezo a dar aquí algunas cosas. Puedo ir pasando algunos datos así más o menos de síntesis por el chat o por no sé dónde, ¿no? Para más o menos irlos archivando para que así los tengan de referencia, pero... Sí, sí, quieres ir escribiendo algo mientras les vas comentando para que la gente que nos esté viendo también los pueda saber y nos quede todo más claro. Entonces, primero voy a intentar dar algunos datos así en general del sistema agroalimentario, ¿no? Pues, podríamos centrarnos en la ganadería, pero probablemente, como veremos, el problema está en el conjunto, en la manera en la que se organiza todo el sector. Entonces, según un metaanálisis, ¿no? Que si quieren se los paso después, si incluimos dentro del cálculo de las emisiones del sector, no solamente las emisiones directas como pueden ser del ganado, sino incluimos todo el tema de las emisiones que se pueden dar por el cambio del uso de la tierra, el tema de las emisiones resultados del transporte, de todos los procesos que se incluyen dentro de la producción de alimentos, se calcula que representan 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Es decir, incluiríamos en todo el proceso de producción alimenticio desde el momento en el que se planta desde el momento en el que se tala el primer árbol, ¿no? Hasta que termina consumiéndose en la cocina de cada uno. Claro, tenemos el problema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que al final entiendo yo que es lo que más nos interesará en este debate, pero me parece importante dejar constancia de que los problemas que presenta la industria alimenticia no se paran ahí, sino que tenemos, además de eso, que la mitad de toda la tierra habitable, es decir, o sea, si cogemos el globo terráqueo y nos quedamos simplemente con la superficie habitable, que sería la superficie terrestre, sin el hielo y sin el desierto, la mitad de toda esta parte habitable está ocupada para la agricultura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de todo este terreno cultivable se dedica a la ganadería. Entonces, más allá de que sea un problema de emisiones, es un problema de ineficiencias a la hora de ocupar el espacio. Y ya voy terminando. El 70% de la extracción de agua se dedica a la agricultura. Prácticamente el 80% de la eutrificación, que no sé si están familiarizados con el problema, está causado por la agricultura, principalmente o generalmente asociados al tema de la ganadería, y que el 94% de la biomasa de mamíferos es ganado. El 28, y ya por último, el 28.000 especies están en peligro, están evaluadas como en peligro de extinción, y la agricultura y la acuicultura están en la lista de poner en peligro 24.000 de ellas. Entonces, ya luego podemos más adelante, ¿no? Seguir dando algunos datos sobre la ganadería en particular, pero que me parece importante con todos estos que quería dar, que uno, las emisiones del sistema, o sea, de la producción de alimentos en conjunto, no solo la ganadería, ya es un problema per se, ¿no? 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero, eso es un montón, pero un montón. Y que luego no solamente es el problema de los gases de efecto invernadero, sino que provoca toda una serie de problemas en el sentido más amplio de la sostenibilidad del planeta. Entonces puedo seguir, pero me gustaría tener algo de feedback. Vale. María creo que quería hablar. Sí, que la verdad que entre otros datos que había mirado y demás, los que comenta Federico son, bueno, entre otras cosas, las que a nosotros nos ha hecho plantearnos un poco reducir el consumo de carne, ¿no? Porque sí que somos conscientes del impacto que tiene medioambiental, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que a mí más me impacta, ¿no? También es el consumo de agua que tiene la industria alimentaria, ¿no? Que son casi 15.000 litros para producir 1 kilo de carne.
Entonces, el problema del agua es algo que a mí personalmente me parece, no sé, muy importante, ¿no? Luego, como dice Federico, sé que todas las o sea, que tiene un porcentaje elevado de emisiones, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, he visto, ¿no?, que para producir 100 gramos de proteínas de guisantes y 100 gramos, ¿no?, la misma cantidad de proteínas de carne, se producen 0,4 kilogramos de dióxido de carbono para los guisantes y 35 kilogramos de dióxido de carbono para la carne, ¿no? O sea que es una comparativa bestial. Yo pienso que lo ideal es un equilibrio, por lo que decía Miguel, ¿no? Porque es verdad que si ahora todo el mundo es vegetariano, ¿no?, o es vegano y elevan el consumo de aguacate, que también tiene un consumo implicado de agua bestial, ¿no? Creo que no es positivo. Entonces yo pienso que sí que debemos de reducir ese consumo de carne, ¿no?, que entre otras cosas se produce por lo que ha dicho antes Miguel también, del tema económico, que está a un precio pues que te conlleva, ¿no?, a, no sé, te empuja, porque entre otras cosas estás dentro de esta dinámica y de este mundo, ¿no?, a consumirlo. Entonces nosotros sí que lo vamos a intentar aplicar y poner y llevar a cabo, ¿no? Y ya está, doy paso a mis compañeros. Un pequeño apunte. Realmente estos datos están genial y de hecho son súper importantes tenerlos. Y el apunte que quería hacer era que realmente hay incluso carnes como la de vacuno que son más chungas para el medio ambiente, que supongo que es a la que te referirás cuando des estos datos, que otras que son menos perjudiciales, como puede ser el pollo y tal. Pero que sí, que tienes toda la razón, que es un problema serio y que pone en jaque nuestra manera de ver la sociedad al completo. Responderle a Miguel, porque es verdad que a mí sí que era una pregunta que yo tenía, ¿no? Si alguna de las carnes, el consumo de alguna de ellas era mucho peor frente a otras, ¿no? Entonces no sé si alguno de mis compañeros saben un poco cuáles son las más perjudiciales y demás. Vale, creo que Federico sí que estaba pidiendo la palabra, tenía más datos. Bueno, antes, si puedo decir yo también mi opinión, sabía, bueno, el tema de la carne, todo lo que suponía, pero no sabía la cantidad de agua que también se tenía que producir para cada kilo de carne. Entonces, sí que, o sea, yo también estoy muy concienciada con el tema del agua y es verdad que hay muchas veces que he planteado reducir todavía más la carne y ahora más sabiendo este dato. La cosa es que o sea, tendríamos que compaginarlo con otros alimentos, pero al mismo tiempo lo que estábamos hablando de los aguacates, si también vamos a consumir vegetales, verduras, por así decirlo, de otros países que igualmente estamos consumiendo esa cantidad de gases, habría que buscar a lo mejor otra solución alternativa, como lo que decía, que sean más productos nacionales y no comprar ya a nivel tan internacional, por ejemplo, ir a la frutería y comprar que aunque vengan de Murcia, Valencia, pero que no sean a lo mejor de América del Sur. Creo, no sé si era María o Federico el que quería seguir hablando, solo era que quería hablar un poco yo también, como siempre estoy dando la palabra. Genial. Sí, o sea, dos apuntes. Por un lado, mira, bueno, vivo al lado de un campanario, lo siento si se escucha mucho. Si no se me escucha muy bien, me interrumpen. Vale, entonces quiero hablar sobre dos cuestiones. Una, la del consumo del agua, y por otro lado, la de los distintos impactos que puede tener la carne.
Entonces, primero el del agua. El tema del argumento del agua suele aparecer bastante frecuentemente. El problema es que generalmente este dato suele venir descontextualizado por dos cuestiones. Por uno, porque no se suele hablar del gasto del agua de otros cultivos, y por otro lado, porque se da este dato, que es una media, pero es que, por ejemplo, en 1.500 litros de agua no es lo mismo en el África subsahariana en verano que en la India durante el monzón. Es decir, que muchas veces este tipo de cálculos no tienen en cuenta la disponibilidad del agua. Si metemos, si corregimos este tipo de datos por la disponibilidad o ausencia de agua, los alimentos que suelen aparecer como los que más agua necesitan, habiendo corregido por la escasez del agua, son los frutos secos, el queso, ¿cómo se llaman? Bueno, los crustáceos estos rosas pequeños, la carne de cerdo, y luego vendría la carne de vacuno, que no sé si lo he comentado, pero que es la que más impacto medioambiental tiene. Y luego, por otro lado, no sé si tienen preparado por ahí hicieron un artículo de la BBC sobre el metaanálisis este que mencioné antes. Como que espero que lo puedan ver porque me parece que es súper interesante, en el que te aparecen como el impacto en términos de emisiones por cada kilo de producto, y aparece que el que más impacto tiene es la carne de vacuno, y que la horquilla, ¿no? O sea, la horquilla en el sentido de cuál es la carne con más impacto y la carne con menos impacto es enorme. O sea, se triplica, ¿no? Las carnes de bajo impacto tienen un tercio del impacto que puede tener una de alto impacto. Pero la conclusión de este estudio, ¿no?, es que incluso el queso, la cerveza, los huevos, el café, el tofu y los frutos secos peores cultivados tienen emisiones asociadas menores que las de el consumo, o sea, que las de el cultivar vacuno en las mejores condiciones posibles. Y por rematar toda esta lápida que acabo de mandarles encima, el metaestudio que lo voy a repetir un montón, voy a pasarles el enlace ahora porque es brutal. O sea, es un metaanálisis de 500 estudios, algo por el estilo, es una burrada, de 570 estudios. Como que calculan cuál sería la reducción de las emisiones de carbono asociadas a tender hacia una dieta vegetariana, ¿no?, en el que básicamente al mínimo 75% de la alimentación sea basada en vegetales, y hablan de que se podría reducir las emisiones de carbono anuales, o sea, del sector de la agricultura un 50%, lo cual es una auténtica burrada. De hecho, no es casualidad que generalmente cuando se habla de a nivel individual cuáles son las medidas que puedes tomar que más impacto pueden tener en tu huella de gases de efecto invernadero, si quitas la de no tener hijos, la de tener paneles solares, y todas estas, aparece de las primeras, aparece siempre la tercera o la cuarta. La de no comer o reducir sustancialmente el consumo de carne, junto con la de no coger aviones. Ya está, perdón. Vale, Damián creo que quería hablar. En cuanto a, bueno, si puedo comentar algo ahora que has dicho, también lo de coger aviones. Como hablábamos también de las emisiones que se consumía trayendo comida, por así decirlo, con los medios de transporte, no hay que olvidar que muchas de las cosas que compramos también vienen en aviones y en barcos, que creo que es una de las fuentes también que más contamina. Entonces, también es a tener en cuenta. Creo que también quería decir algo. Sí. Nada, un poco contrastar lo de los aguacates. Bueno, antes lo del agua, que me pareció muy interesante, por si acaso,
o sea, el consumo de agua como que tiene muchas fuentes, ¿no? No es solo darle de comer a las vacas, sino es el cambio de usos del suelo del que hablaba Federico, de que muchas de las zonas de ganadería intensiva están situadas en zonas delicadas, ¿no? De gran biodiversidad, y entonces, por ejemplo, en América Central, donde está el Amazonas, pues se le quita territorio al Amazonas para poner allí campos de soja, a lo mejor, que es o de cosas que se vayan a utilizar después para emplearlo en el pienso de los animales de la ganadería, ¿no? En el caso del vacuno, pues es todavía peor. O sea, no es solo el que consumir vacuno es malo, sino a lo mejor tú tienes una vaca en tu jardín y la sacas a pasear de vez en cuando por la montaña y hace caca y pipí, no siempre en el mismo sitio, y está bien, y dependiendo de dónde vivas, pues puede ser genial. Pero si tienes 2000 vacas en un terreno gigantesco y las alimentas a base de soja que tienes plantado al otro lado del mundo, que además le has quitado terreno a la selva, y claro, esos monocultivos pues son poco resilientes a las enfermedades y necesitan muchísima agua y todas estas cosas, pues tiene un impacto gigantesco, ¿no? Entonces es siempre que todo está interconectado, ¿no? Y tratamos de como suplir una especie de demanda de un producto determinado, ¿no? Y el tema de los precios es como muy delicado, y muchas veces la carne barata que tenemos viene de fuera, de Argentina o de Brasil o de sitios que están súper lejos, paradójicamente. No es solo cambiar el modelo, sino educar al consumidor para que sepa lo que está consumiendo. Ah, perdón. No, Okay. ha pedido Miguel antes la palabra, luego hablo yo, si te parece. Segura, ¿eh? No me importa. No hay prisa. Bueno, sí, realmente que interesante lo que hablas, pero me parece un poco una visión quizá idealista, que no ha llegado a funcionar nunca, si no me equivoco, a nivel histórico, el tema de educar al consumidor. Creo que es una cosa que debería ser así, ¿vale? Estoy de acuerdo. Yo creo que debería ser un objetivo y creo que cada vez se hace más, ¿sabes? Cada vez se tiene más conciencia del consumo, por eso también el tema de las grandes marcas, rollo Campofrío, sacando opciones veganas, etiquetas verdes, cosas así, ¿sabes? Pero yo creo que realmente es un problema más bien del tema de la satisfacción que requiere la gente, o sea, la necesidad autoimpuesta por la propia sociedad, eso está claro, pero que tiene la gente de consumir carne, y cómo vas a tú satisfacer eso de una manera que la gente se quede conforme. Me refiero, tú por el hecho de decir, por favor, no coman carne, vas a convencer a un porcentaje de la población, pues yo creo que pequeño, sinceramente. O sea, creo que puede ser que cada vez más, etcétera, pero creo que pequeño, ¿no? Pero si realmente hubiera una manera efectiva de decir, mira, está esta alternativa que es mucho mejor, o incluso hay estas restricciones, hay estas limitaciones que generan un mejor consumo más sostenible de carne, ahí yo creo que sí que cambiaría la movida. Entonces, en cuanto a lo que vas, yo creo que carne sí o no. Esa es como la gran pregunta, ¿no? Yo creo que carne sí, pero quizá la manera de consumirla debería cambiar radicalmente, ¿no? Y deberían a lo mejor lo que dices, es que traen carne de Argentina, deforestada, no sé qué, pues todo ese tipo de carne y de alimentos vegetales también, quizá deberían tener una multa medioambiental, por ejemplo, en plan, que tengas que pagar más por esos alimentos para luego poder reinvertir eso en medidas contra el cambio climático. O incluso simplemente dejar el tema del consumo de carne, pues como decir, para ocasiones más especiales o de otra manera. Y eso, básicamente eso, que eso es lo que opino. Y también otro pequeño apunte, en cuanto a lo que dices, es muy importante lo que dices sobre las vacas y tal, lo de tener 2000, y además importante también cómo hay razas distintas, y las razas autóctonas de la propia España y tal, realmente solo la tienen, como dices tú, algunos pastores y tal.
lo que es el consumo de carne a gran escala y tal, simplemente se hace por la raza que más carne dé. Entonces, claro, eso también es muy perjudicial. Perder la biodiversidad en base porque solo se va a hacer ganadería de un tipo de vaca, un tipo de cabra, un tipo de oveja, ¿no? Entonces sí, que tienes mucha razón en eso. Eh, yo creo bueno, estoy de acuerdo con Miguel en el que es súper complicado educar a la gente. Estoy de acuerdo en que si tú le dices a la gente que no coma carne, habrá muy poca que no lo coma. Y bueno, pienso que también hay un problema grave económico. Estamos en una sociedad en la que hay muchísima pobreza, en la que, como bien dice Federico, hay carne que procede del otro lado del océano que es más barata que la que se produce en España. Hay alimentos que se producen en el otro lado del océano que en el transporte se emiten muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Son más baratos que los que se producen aquí. Y al final hay muchísima gente que por inconsciencia o por no tener poder adquisitivo, si tiene que elegir entre una fruta, digamos, autóctona que le vale 80 céntimos más el kilo o 1 euro más el kilo que la que viene de 4.000 kilómetros más lejos, realmente yo creo que le importa el invernadero que se generen con esos desplazamientos, porque al final esa gente necesita comer, necesita alimentarse y por el consumismo que tenemos, la gente quiere pensar que come bien, aunque el pollo que se esté comiendo sea malísimo, aunque la fruta que se esté comiendo no sea igual de buena que la que se produce aquí. Y luego también está el tema de los alimentos con la etiqueta de ecológico, ¿no? Que quieres comprar carne ecológica, que no sé hasta qué punto es ecológica, o verdura y frutas ecológicas, y la diferencia de precio es abismal. Y hay muchísimas familias que no pueden permitirse eso. Entonces yo creo que hay un problema de fondo aparte, que es económico, que es muy importante y que dependemos de entes, de gobiernos y de sociedades que no quieren que eso cambie. Y aparte de, bueno, con eso raíz la verdad que es bastante complicado solucionarlo. Y aquí me quedo. Que quizá los productos no ecológicos también estén teniendo un coste asociado en cuanto a mayor contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y por eso iba al tema de lo de la restricción o el costo extra que quizá deberíamos pagar por alimentos que no sean ecológicos o por alimentos que tengan una mayor huella de carbono, ¿no? Quizá eso sería una de las soluciones que yo vería, ajustar los costos a la huella de carbono que produce el propio alimento. Eso me parecería interesante, por ejemplo, pero no sé qué opinan ustedes. Podríamos empezar a hablar de eso, si quieren, de posibles soluciones al problema a día de hoy. No en un futuro, como digo yo, en plan, nada, esto con la carne de células madre en 50 añitos ya se soluciona. Que también yo lo pienso un poco, es como mi esperanza para poder comer carne en un futuro, pero entiendo que no es la solución real a día de hoy. Entonces, no sé qué opinan ustedes, qué soluciones podríamos dar. O sea, ahí justo me parece que tocaste un tema que me parece, pero nada, ahora no sé quién iba después de mí, que es el tema de la restricción temporal, ¿no? O sea, las recomendaciones del IPCC no es la neutralidad de carbono para dentro de 100 años o 200, es para 2050. O sea, que 30 años, o sea que la concienciación está a tope, y, o sea, que es un debate que probablemente tendremos Damián y yo en el futuro, que la concienciación está súper guay y que es lo ideal, ¿no? En plan que todo el mundo simultáneamente se conciencie de todo, pero el precio es probablemente lo que genere cambios en los hábitos de consumo prácticamente de forma instantánea, ¿no? O sea, y una cosa que me llama la atención, ¿no? En plan, a tope con poner impuestos, lo que pasa es que me parece que ahí se plantean toda una serie de problemas. O sea, por un lado, porque antes de poner un impuesto, en plan, quítatele las subvenciones, ¿no? Que es un tema que se debate muchísimo en la Unión Europea con el tema de la PAC, ¿no? Que la forma en la que se dan las ayudas. O sea, recordar que la PAC, aparte de estar ultra criticada, es la principal
la principal fuente de gasto de la Unión Europea, ¿no? En plan, creo que el 40% del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la PAC. Que a ver, que la Unión Europea tampoco tiene mucho. Sí, la principal fuente de ingresos de la familia de la duquesa de Alba. Exacto. Que el problema que se plantea es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar de impuestos por intentar que no repercutan en los productores, ¿no? En la gente que se dedica a todo esto, ¿no? Porque en última instancia lo más probable es que al final, quieras que no, hay una competencia terrible en temas de producción agrícola y que muchas veces las subidas de precios, quienes primero las sufren es la gente productora local y no las macro ultra granjas kilométricas al otro lado del Atlántico. Chicos, me salgo, ¿vale? Que tengo cosillas que hacer. Me ha gustado un montón hablar con vosotros y bueno, tener un poquito más de información y perspectivas, ¿no? Con respecto al tema. Yo finalizo mi posición, ¿no? Sobre él. Pues como lo he empezado, yo realmente lo que quiero cada vez es llevar un modo de vida más consciente. Y entre ellos, entre otras cosas, pues lo voy a aplicar al consumo de carne, porque además una vez que ves las alternativas, ¿no? Y lo vas poniendo en práctica y aprendes recetas un poco con alimentos que no estabas habituado y demás, no cuesta nada. Yo pienso que es complicado, pero que si le damos, ¿no? No es obligación nuestra, ¿no? Pero que si se le va dando a la gente alternativas, pues que poco a poco quizá haya más gente, ¿no? Que se posicione como nosotros. Nada, que siga muy bien la conversación y ya nos vemos otro día. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Pues yo quería decir una cosa, no sé si debería. Venga. Sí, debes. Debes. Sobre el tema, vinculado un poco sobre el tema de los precios y algo que mencioné antes, que uno de los grandes problemas con los precios es como la demanda, ¿no? Y la falta de ayuda a ese tipo de iniciativas ecológicas. Creo, personalmente, sin ser economista, ya luego Federico podrá corregirme o agregarme, no sé si eso está bien dicho, que el hecho de que haya un montón de apoyo para el tipo de agricultura y de ganadería convencional que hay hace que los precios bajen, y el tema de que la agricultura ecológica pues tenga muy poca ayuda del Estado pues es una de las grandes consecuencias para que no tenga ningún tipo de apoyo. Y antes, por ejemplo, hablé de la agricultura regenerativa sin explicar lo que es. España está intentando ser pionera en este sentido, que es como mezclando agricultura con ganadería, con técnicas regenerativas, es decir, no solo ser neutros a nivel de carbono, sino intentar restaurar suelos que estaban reventados por lo que sea, por desertificación, por cambio de uso del suelo, por ganadería intensiva. Lo Pues que los haría intentar, sumideros, ¿no? Entiendo que es el punto. claro, los haría sumideros restableciendo la microbiótica y macrobiótica al suelo, o sea, los bichitos que hay en el suelo que se comunican y tal, y que hacen de sumidero carbono, y luego además, pues, un poco traer otra vez la biodiversidad y aportar cosas a ese suelo, ¿no? Porque los suelos, ahora mismo tenemos los bosques, pero los suelos es como, y tenemos el mar también, y el suelo es como un gran potencial ahora sin explotar en tanto que sumidero de carbono. Entonces está ese tema de la agricultura regenerativa, y la agricultura regenerativa, al mezclarla con ganadería, es decir, ganadería bien gestionada tengo al pastor que se pone en contacto con el agricultor que tiene esta serie de cosas, pues 2 veces en semana yo paso mis cabras, mis ovejas o mis vacas por su sitio, hacen pipí y caca, se comen el pasto y luego el agricultor va y planta ahí si está en barbecho o lo que sea, y entonces es como una retroalimentación y una colaboración entre agricultores y ganaderos, que además es buena para el medio ambiente y que haría que la carne que consumimos pues sea mejor en muchísimos sentidos, ¿no? El problema es que probablemente una carne regenerativa pues sería mucho más cara, básicamente porque no hay mercado para eso, prácticamente. Es una cosa pionera. Y en la COP se estaban quejando muchísimo de que el gobierno no les prestaba ayuda y necesitaban subvenciones, o incluso proyectos que ya estaban saliendo adelante que necesitaban una prórroga para saber 2 años más cómo evolucionaba
al suelo de un determinado territorio, pues no se las daba. Entonces, son como cosas que están, que muy poca gente conoce que existen y que serían como muy buenas alternativas que se podrían aplicar ahora. No tendríamos por qué esperar 50 años, sino que no tendríamos ni siquiera por qué dejar de comer carne, sino cambiar el tipo de carne que comemos y una carne consumo más responsable. Listo. De todas formas, más allá de... Me deja más allá- flipado, ¿eh? Increíble. Sí, habla, perdona, Federico. No, elabora. No, en plan, que me deja flipado, en plan, solo quería decir eso, que increíble la ganadería regenerativa, en verdad, yo lo veo guay. Dale y luego comento, Federico, no te preocupes. Vale, lo que quería decir era que aunque que existan este tipo de... o sea, este tipo de alternativas, ¿no? Este tipo de proyectos, de nuevas formas de verlo. O sea, me parece seguir teniendo presentes, ¿no? Que aunque esto es ideal, ¿no? Y que suena todo súper guay, tanto esto como las alternativas de falsa carne o de la carne crecida bueno, en fin, cultivada. O sea, me parece que todo esto son como futuros futuribles, en plan que potencialmente... O sea, que me parece, no sé si está feo decirlo, ¿no? Pero que a día de hoy, que realmente, desde una perspectiva puramente individual, queremos cortar nuestra huella de carbono, hoy y ahora, que la mejor alternativa sigue siendo la de reducir drásticamente el consumo de carne. Antes pasé por el grupo, me gustaría comprobarlo, porque no he comprobado del todo la fuente, pero como que en realidad, al final, a nivel global, la parte de las emisiones asociadas a la ganadería del transporte son súper bajas comparadas con las emisiones directas del metano y las emisiones por el cambio de los usos del suelo. Entonces, no sé, como que al final del día me parece que si el objetivo es maximizar la reducción de la huella de carbono o de la huella de gases de efecto invernadero, me parece que sigue siendo reducir el consumo de carne al mínimo. Pues tampoco me parece que haya que invadir en plan las decisiones de cada persona. Sí, me parece que sigue siendo la mejor alternativa. El metano tiene la carne de ave, tiene poquísimo, increíble. Y realmente es que el problema principal es el metano, sin duda. O sea, porque es que es inevitable, las vacas se tiran pedos, es así. ¿Sabes? No van a inventar un filtro para evitar el metano que puedan producir. Entonces sí que tienes razón que ahí será difícil generar un tipo de consumo distinto, pero claro, más tirando al tema económico, que decimos que es como ficticio y que es un futurible solo lo que comenta Damián, si no me equivoco. Claro, el tema es que es un futurible, pero porque se quiere así, es lo que dice. Imaginemos que recibiera muchísimas más subvenciones o que la PAC, incluso, como dices tú, no te dieran las subvenciones en función de cosas aleatorias como ahora, que ahora están poniendo cultivo de pistachos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, porque dan más para el pistacho, pero no tienen en cuenta la huella de carbono que pueda tener un cultivo u otro o mil otras cosas, ¿sabes? Tienen en cuenta ciertos baremos que les importa a nivel de agricultura, no a nivel de medio ambiente, según mi opinión, a lo mejor soy un ignorante y en verdad tienen más en cuenta el medio ambiente. Así que no sé, a ver qué comenta Carlos, pero Sí, exacto. yo Tengo un creo montón de ganas de que responder, pero vamos a darle a Carlos. Si les parece, voy a tomar un poco la postura de moderación. Sí, Vale, a vale. mí es que me han comentado por el pinganillo que tenemos un par de compañeros nuevos que quiero que se presenten, pero antes quiero añadir que desde mi absoluta ignorancia y sin tener ningún tipo de información, pero creo que has dicho algo interesante de que no van a inventar nada para que las vacas no se peguen pedos y demás, y no sé si Federico sabrá algo más al respecto, pero creo que se están desarrollando sistemas para aprovechar esos gases que emiten el ganado
y no sé si para generar energía o para limpiarlos y luego echarlos a la atmósfera. Así que se presenten mis compañeros, ya que Federico, que veo que tiene ahí unas ganas de responder impresionante, ya que hable después de mí. Muy buenas, desde luego una propuesta imaginativa, la de reaprovechar los pedos de las vacas. Nosotros somos Gabriel y Miguel, hemos estado siguiendo con atención todo lo que habéis dicho y estamos dispuestos a contestar y plantear las preguntas que más nos interesen. Sí, vamos a estar un rato escuchando también porque en algún momento nos hemos tenido que desconectar, no sé qué, y nos hemos estado siguiendo todo el rato, pero desde que tengamos un poco de inercia ya nos empezamos a meter y eso. Así que eso. A lo mejor estamos ahora un poco callados, pero ahora nos meteremos en debate bien. Dale, para más o menos yo tener una idea, si quieren, otras veces que he organizado debates, si pueden poner su nombre en el chat y así tengo constancia para no estar atentos hacia la webcam, que a lo mejor lo veo, a lo mejor no. Entonces van poniendo en el chat cuando quieran la palabra y así tengo como un registro. Entonces, ahora mismo alguien quería, pues si no voy a darle yo, ¿alguien tenía ganas así de comentar algo más? Dale, vale. Federico, dale. Dale tú. Que una cosa, o sea, los tres principales fuentes de energía fósiles que se usan son el carbón, el petróleo y el gas natural. El gas natural es principalmente metano, o sea, simplemente son mezclas de gases, ¿no? Pero que es principalmente metano. Entonces sí, efectivamente se puede reaprovechar los gases de básicamente los mamíferos que digieren a través de procesos de fermentación, ¿no? Que es lo que genera... me lo estoy mandando, en verdad no tengo tanta idea de lo que estoy diciendo, pero por ahora suena más o menos científico, o sea que perfecto. Entonces efectivamente se puede recuperar una parte importante de esos gases. El problema que tiene estas cuestiones junto con un montón de cuestiones es la escalabilidad, ¿no? En plan, ¿cómo, o sea, a qué nivel del total de emisiones se podrían capturar con este tipo de métodos? Probablemente la respuesta, intuyo, sigue siendo la misma, ¿no? Que al final nos vamos a beneficiar muchísimo de hacerlo todo, pero probablemente lo que nos ayudaría a conseguir una mayor tasa de reducción, una mayor reducción en términos absolutos, probablemente sea reducir. Que es cierto que es la que hemos estado hablando, pero que me parece que la cuestión del espacio, ¿no? La cuestión del espacio que ocupan y la presión, o sea, y todo el tema de la presión hídrica, junto con otros problemas que tampoco quiero abrir muchos melones más ahora, me parece que voy a reiterar el mismo punto durante todo el debate como buen abogado del diablo, que es que tengo la impresión, o creo vehementemente, que sigue siendo la reducción del consumo de carne, sigue siendo la principal manera de reducir individualmente, cosa que ya, como Miguel Hater estaba comentando, que la organización colectiva para hacer grupos de presión en las políticas agrícolas o en las políticas, o sea, a nivel comunitario o a nivel estatal, siguen siendo unas vías que me gustaría comentar ahora. Entonces, sí, una cosita, perdonad que me puede, pero me tengo que ir ya, entonces pues nada, disfruté mucho y pues nos veremos para la próxima, ¿no? Venga. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Damián, creo que ¿me estoy colando a alguien? ¿No? Vale, pues dale, Damián, antes de darte la palabra, si pueden cerrar el micro, yo también lo voy a intentar hacer mientras no hablen. Gracias. Sobre lo de los pedos de las vacas, que voy a colar, o sea, ¿saben que realmente principal no problema es tanto los pedos, sino que en realidad son los eruptos? Perdón, era un pequeño fun fact. Al parecer la mayor parte son los gases por la boca, no por... Pero suena como más bruto hablar de pedos, ¿no? Entonces como más gracioso. A mí me hace más gracia decir pedo que incorrecto, Damián, es factualmente incorrecto, disculpa que te diga. Vale, yo es que no soy economista, entonces no me interesan mucho las cosas factualmente correctas, pero bueno. Sobre los eructo barra pedo, en definitiva el metano, ¿no? Principalmente. En primer lugar, que el metano no es un gas que tenga tanto tiempo de vida en la atmósfera como sería el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, por un lado, qué mal el metano, pues tiene
como que retiene mucho más calor que el dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero mucho más potente, pero tiene una vida menor, entonces por ese lado pues tampoco es tan horrible dentro de lo que cabe. Y luego por el otro hay como una especie de equilibrio homeostático en el ecosistema terrestre, ¿no? Y están los sumideros de carbono y los emisores de carbono, ¿no? Y es como el tema de talar bosques, ¿no? No se puede simplificar. Yo ojalá fuese catedrático en biología y pudiese dar aquí un montón de datos, pero no lo soy, entonces solo tengo como la idea general de que puede haber un incendio en el bosque, hay incendios naturales, pero luego eso es reabsorbido a lo largo de los años, pues por las plantas otra vez que fijan el carbono en el suelo y todas esas relaciones simbióticas que hay entre plantas y bichos que viven en el suelo y todas estas cosas. Y el problema que tenemos actualmente y a partir de la revolución industrial es que hemos cogido carbono que ya estaba fijado y en el suelo, el petróleo y el carbón y el gas natural al que no teníamos acceso, lo hemos sacado y lo estamos emitiendo. O sea, hemos roto ese equilibrio. Y lo que pasa es que lo que ya estaba escondido en la Tierra, pues lo hemos sacado y entonces estamos emitiendo de más, no solo lo que ya había, sino lo que estaba en la Tierra. Entonces hemos roto el ciclo y ese sería en realidad el verdadero problema. Y el caso de las vacas, pues si estamos quitando bosque, o sea, si estamos quitando los que retienen los gases de efecto invernadero y estamos añadiendo emisores, pues estamos sumando un problema más grave. O sea, vuelvo otra vez a lo de la agricultura regenerativa, que no es solo las vacas y los gases de las vacas, sino es dónde tenemos las vacas, qué cantidad de vacas tenemos, luego esas vacas están destrozando el suelo que tenemos y luego estamos privándonos de alguien que podría retenernos más gases de efecto invernadero, o por el contrario, estamos practicando una técnica más sostenible y el hecho de que haya vacas pastando ahí pues fomenta que crezcan los pastos y por lo tanto tenemos alguien que nos retiene los gases de efecto invernadero. Son muchas cosas, ¿no? Luego está el tema Bueno, de, Damián, de creo los que has cumplido abonos, del tu cuota. compostaje. Vale, Luego te vamos a maravilloso. requerir que nos expliques o nos definas qué es equilibrio homeostático. Miguel, dale. Gabriel, iba a hablar Gabriel antes. Madre mía, Dale, dale. Federico, ¿cómo estamos? Qué profesional, me gusta. Volviendo un poco al tema del consumo de la carne, para mí el principal problema es algo cultural, es algo arraigado que tenemos y que lo que comentabais antes de los inventos pues a favor de los gases de las vacas es simplemente un apaño y no un cambio para todo el proceso mental que ahora mismo estamos llevando, muy de acuerdo desde la revolución industrial, que simplemente está arrasando y el consumo es eso, es una recta creciente que idealmente nunca quiere acabar, pero que si somos conscientes de lo que provoca tanto en la sociedad, en el cambio climático, deberíamos saber gestionar eso, ¿no? Pues pasábamos antes datos, ¿no? India como uno de los países que menos carne consume. Y entonces quería volver a redirigir el debate un poquillo hacia las decisiones que tomamos como sociedad y no sé, espero que se me entienda. Sí, a ver, apoyando lo que dice eso de decisiones con la sociedad y todo eso, os voy a lanzar a todos como una pregunta. No sé, o sea, igual ha salido ya y perdonadme, decídmelo si ha salido, pero caso hipotético de que de repente se dejase de consumir carne y no hubiese más macrogranjas, simplemente hubiesen animales salvajes y no se consumiese nada. ¿Qué pasaría? Bueno, si queréis hablar ahora eso, si no puedo hablar yo de algo, pero no sé, quiero como que intentéis sacar algo de ahí. No sé si habéis sacado algo ya, perdonadme si lo habéis hecho, pero... ¿A qué te refieres con qué ocurriría? Que digo, o sea, joder, ahora mismo estamos hablando de que la ganadería intensiva y no intensiva, básicamente lo que hace es en el sector de alimentación y todo eso, es como lo que más huella de carbono deja y no sé qué. Porque sí, o sea, como que la agricultura por lo visto dejaba más, pero de gran parte de la agricultura va a parar a la industria de la ganadería. Entonces, ¿qué pasa si esa industria ganadera pasa al 0% de emisiones? O sea, que ya no se sigue con esa industria, sino que solamente se viviese de la agricultura, básicamente. O sea, no sé si me entendéis la pregunta ahora. No. Responder, que le veo con una cara de impaciente ahí.
La verdad es que no tendría ni idea de qué decir. Estás preguntándote si de repente todos fuéramos veganos, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Sí. Pues yo no sé qué pasaría, la verdad. Las hamburguesas cotizarían en bolsa y, yo perdería 10 kilos en 2 semanas y tendría que preguntarle a Fede qué comería, porque la verdad que no sé cómo podría suplir esa pérdida de proteína. Y la verdad, no sé lo que sería de mí, la verdad. Perfecto, tema perfecto. Damián, yo también te veía con unas ganas increíbles de... Puedes pasar palabra, me parece una respuesta completamente válida. No sé si dijiste algo más. Ah, no. Que podías pasar palabra. Decir si eso, que probablemente mucha gente se moriría de anemia. No, que quería hablar. Que probablemente mucha gente se moriría de anemia y luego que también hay alternativas también. Hay, por ejemplo, restaurantes veganos que hacen queso vegano, hamburguesas veganas, mayonesa vegana y que existen estas cosas. Por ejemplo, aquí en Canarias hay varios bares veganos y eso a lo mejor se podría exportar al mundo. Lo que no sé, tendríamos, si es una extinción masiva, de repente se mueren todas las vacas, pues de repente cambiar de sistema, pues probablemente nos tengamos que comer entre nosotros, no sé. Sí, dale. Vale, que lo que iba, o sea, más bien estáis como hablando de como individuos, o sea, lo que les sucedería a cada individuo, no sé qué, que se moriría gente, que mucha gente sufriría enfermedades, pero más bien lo que quería llegar era esa cuestión de si realmente creéis que reduciría la huella de carbono el hecho de que no haya industria cárnica. A eso quería como llegar, más bien. O sea, yo respondo que sí. Dale. ¿Crees que sería mejor, o sea, que mejoraría o sea, que mejoraría... O sea, en términos de gases de efecto invernadero, creo que sí, efectivamente. Si desapareciesen los mamíferos que utilizamos para la ganadería, se reducirían sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Vale, perfecto. O sea, es que a lo que iba yo... ¿Tú querías decir algo? Si se reducen los animales, también hay que precisar, yo creo, si se reduce todo el proceso que lleva a ese animal hasta nuestra boca. También importante. Claro, se reduce todo. O sea, sería como todo el rollo de transporte, de no sé qué, de mandar un animal a otro lugar, que lo que pasaría, bajo mi punto de vista, y lo que creo yo que sería el problema, es que sería como lo mismo, porque, bueno, no lo mismo, igual tienes razón que baja un poco, pero me parecería que se necesitarían, primero, mucho más espacio para plantaciones de agricultura, porque lo que te da una vaca no te la da el mismo número de metros cuadrados en una plantación agrícola, entonces te da más una vaca, dices. En teoría, un metro cuadrado de cultivo hortícola te da más calorías que un metro cuadrado dedicado a todo lo que sería el proceso de creación o de producción de 1 kilo de carne. O sea, no me estoy explicando muy bien, pero si quieres, porque nos están diciendo que tenemos que ir cerrando, lo comentamos después o en otra misión, hey, lo que sea. Venga, perfecto. O sea, básicamente la caloría de la tierra se la damos a la vaca y luego la caloría de la vaca nos la comemos nosotros, por eso daría más la tierra en sí. Vale, entiendo. Sí, o sea, como que quería llegar a esa conclusión de que me digáis por qué y eso. Luego quería deciros un poco, porque la solución en cuanto a si solo hubiese plantaciones agrícolas, yo creo que habrían problemas directamente, por ejemplo, o sea, no ser que, o sea, estoy metiéndome como en algo súper utópico o contrario a utópico, entonces como el hecho de se debería hacer de manera como sostenible, por así decirlo, porque si haces macroplantaciones de monocultivo, al final como que te revientas toda la tierra de cada sitio. Entonces hay como... habla, Federico, si quieres callarme. Aplaudiendo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Quería llegar a la conclusión esta. ¿Cuál es el problema? La carne, el consumo de carne, que de repente se quite todo y vuelva a haber como un cultivo de solo agricultura, o sea, solo cultivo, perdonadme. O el problema básicamente es lo que veníais hablando, que si importar, que si se ha perdido el pequeño comercio, al final como el comercio y el cambio de alimentación cercano,
sin ningún tipo de viaje lejano que da mucha contaminación ni nada. Entonces, perdón, Gaby, como eso, quería llegar un poco a eso. Perdóname, que me lía un poco. Últimas respuestas o réplicas. Uf, se me había olvidado. ¿Alguien quiere una última réplica? Venga, va. Perfecto. Ahí. Yo tengo ganas y me da un poquito mucha pena de pensar que simplemente por empezar un sistema vegetariano o vegano, nuestra salud va a empeorar, ¿no? Al final me parece un bulo bastante bien extendido. Yo particularmente, bueno, voy a fardar de que llevo 3 años vegetariano y sabiendo administrar esa, al final es una dieta, pero sabiendo administrar un buen consumo y evitando la comida basura que tan apetecible es cuando te quitan la carne o pues eso, teniendo una dieta equilibrada, al final somos lo que comemos y es una meta posible. Vale, entonces antes de irnos, nuestros dioses nos piden que hablemos de 2 temas. Entonces, 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, intentar, yo que sé, a forma de resumen, con qué medida, pues sí, exacto, qué medida o qué, a ver, ¿qué era? ¿Qué acción podríais plantear para reducir la carne? En plan, porque supuestamente tenemos que plantearnos ese reto. Yo, si quieren, por proponer así una idea loca, es proponer así un día en el que intentemos no comer carne y poner las recetas que hayamos usado, ¿no? Y intentar poner si sabemos o no de dónde vienen los productos que hemos usado. Por proponer así un reto. ¿O se les ocurre alguna alternativa, algún matiz? Sí, en vez de que un día no comas carne, que solo comas carne un día a la semana. Ok. Que evitarlo solo un día. A ver, yo lo digo porque, o sea, a ver, yo ya no como carne prácticamente, pero por la gente que lo suele hacer todos los días. Pero eso, coger un día, o sea, coger un día en el que la gente que no coma, pues que da igual que no haga nada, pero que simplemente lo escriba, y la gente que sí coma, pues que no lo haga y que explique cuáles han sido, o sea, qué es lo que ha intentado cocinar y todo eso. Yo creo que otro reto guapo, o sea, lo que estáis hablando es como desde hoy ir poniendo los carnívoros, los carnaca, como los llaman algunos, que vayan poniendo día 1 sin comer carne, día 2 sin comer carne. Un diario ahí. Día 3, ya noto mi anemia, cada vez más avanzada. Necesito proteínas. Pues entonces vamos a intentar poner de reto eso, en plan, ¿cómo nos imaginamos o cómo hacemos un día sin carne? En plan, y bueno, eso, intentar comentar si hay dificultades o no. Venga, vale. Bueno, lo intentamos, lo vamos definiendo, vale. Lo vamos acotando, vale. Hemos satisfecho a la mitad. Los imperativos. Bueno, y la otra es que intentar dedicar los últimos minutos así a hablar de qué debates o qué cuestiones nos gustaría traer las próximas veces. Yo tengo uno. Bueno, Carlos. Bueno, yo desde aquí quiero lanzar un compromiso porque, como sabéis, yo soy carnívoro y además me gusta mucho la carne. Entonces me comprometo a reducir durante las próximas semanas mi consumo y ya os contaré cómo voy evolucionando. Os pediré receta por el WhatsApp y no os voy a decir cuánto peso, pero os diré cuánto peso al final del reto. Y por proponer algo para la próxima vez, creo que podría ser interesante hablar de cómo podríamos sustituir esa proteína de la carne con los insectos, que ahora parece que se llevan tanto, que en países asiáticos se consumen bastante, y creo que hay granjas de insectos porque se están poniendo un poco de moda comer hormigas y demás, y no sé eso qué cantidad de proteína tiene y cómo puede afectar nuestra dieta, así que bueno, os propongo ese tema porque se me acaba de ocurrir así sobre la marcha, vamos. ¿Insectos alguna vez? Yo no he comido insectos nunca. Bueno, cuando he ido en la moto y se me ha metido algún mosquito en la boca, pero poco más. Voy a proponer yo, Federico, perdón. Dale. Voy a cambiar como ya totalmente radical de tema y es sobre
No sé, o sea, para mí tiene que ver un poco con la huella de carbono y es sobre la vuelta a vivir a lo rural, a pueblos abandonados. Sí, también muy relacionado con la Me alimentación. parece interesante. Ujú. Sí, justo. Sí, pero se me ha olvidado. Pues no sé, eso era lo que aporto yo. Dale, perfecto. Gabriel, ahora cuando terminemos vuelvo contigo, o sea que dale duro a ver si vuelve. Damián, ¿a ti qué te interesaría debatir? Pues, por ejemplo, ya que lo hemos hablado tanto sobre el agua, el tema de los recursos hídricos. Suspira. Mola. O sea, me parece un debate tremendamente interesante, pero complicado. Esto es lo que iba a decir, un poco inabarcable. ¿Cómo lo acotarías? ¿Dónde te gustaría centrarte de los recursos hídricos? Joder, eso no es ideal. Podríamos informarnos cada uno de un país, a lo mejor, o de una comunidad autónoma, cómo se gestiona, tal, y ver un poco, trasladarlo, en plan, hablar de nuestro entorno o de un entorno que escojamos y luego intentar trasladar esa información y equipararlo al resto del planeta, ¿no? Es una comparación genérica. Vea, todas estas ideas probablemente las iremos madurando, pero esa es una primera propuesta. A mí, yo siempre soy fan de volver a lo básico o a la big picture. A mí me gustaría, sobre todo para poderles irles conociendo un poco más, ¿no? Porque veo que tenemos unos perfiles bastante heterogéneos. El debate de acciones individuales versus colectivas, en plan, cuáles preferimos, cuáles creemos que pueden tener un impacto mayor o menor, y todo eso. O sea, de cara a reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, Gabriel, ¿te volvió? Sí, justo, muy interesante. Me volvió a base de lo que estás diciendo, pues, ¿qué camino es mejor? Si la acción individual y cuál debería ser esa acción individual o la acción colectiva y en consecuencia cuál debería ser esta, ¿no? Me parece complejo y bastante tocho, por así decirlo, porque no tenemos la solución. Dale, pues te doy la palabra, Carlos. No, yo es que me están avisando los dioses, nos llevan avisando de que tenemos que cortar un poco y que no entremos mucho en detalle, ¿no? Entonces, bueno, tenemos temas planteados para la semana que viene, para la próxima, yo creo que para 6 meses, porque al final este día se nos ha quedado corto y podríamos llevarnos aquí 3 horas más, pero bueno, simplemente eso, decir eso, que ha sido una charla muy interesante, que me he quedado flipado con ustedes. Algunas veces parecía que estaba en una clase, porque yo no estoy muy puesto en estos temas y parecía que estaba escuchando a un profesor, ¿sabes? Y nada, deciros que me ha encantado conoceros, veros por la pantalla y que nada, que nos vemos pronto. Genial, encantado igualmente, un placer. Sí, lo mismo, muchas gracias a todos, me ha molado. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias a los dioses.